Ya tenemos otro tema del cual estar mencionando y hablando, que es acerca de todos los desafíos que tenemos en cuanto a la educación en la agricultura, y para ello hoy tenemos un invitado especial. Él es el señor Rodolfo Grau, ingeniero agrónomo por supuesto, y también disertante de la charla que se estuvo dando a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería aquí en la Expo Mariano. Muy bienvenido, ingeniero, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy contento, muy honrado, un privilegio y un saludo, abrazo para todo el gran equipo de producción que está detrás de la cámara, porque sin ellos íbamos a hacer nada, básicamente. Ingeniero, ¿será que ya nos podés comenzar comentando acerca de lo que fue la charla que disertaste en la semana que estuvo pasando, acerca de todo lo que es el desafío que enfrenta el MAC a la hora de la educación de la parte de la agricultura en nuestro país? Perfecto, fue un conversatorio que estábamos 4 participantes, un representante del sector público, creo que era el director de escuelas agrícolas de la FAO, y estamos 2 personas más, ¿verdad? Fue un debate, porque empezamos cada uno a exponer realidades a donde, en un país que no estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados a callarnos. Lastimosamente son realidades que se presentaban antes, pero que hoy están cambiando. Entonces hoy hay que hablar, no hay que tener miedo de decir la verdad. Uno de los participantes en un momento dado presentó su realidad, su verdad, y yo estuve en contra de su realidad. Entonces creo que el disenso construye, el disenso hace el consenso y hace un rumbo a donde podamos ir. Fue muy lindo porque se presentó posturas, se presentó realidades, y todos llegamos a un acuerdo de que el modelo actual verdaderamente nos va a llevar al fracaso, y nos está llevando al fracaso. La educación es muy cambiante. Estoy dentro de la temática educativa desde el año 2000, a nivel de grado y posgrado, en 2 universidades. Y en estos 25 años cambió mucho. Inclusive, si nosotros vemos las criaturas a nivel de escuela y colegio prepandemia, era una situación, durante la pandemia fue otra educación, y post-pandemia ahora es otra educación. Entonces, antes de la pandemia, y para no ser muy largo mi presentación, antes de la pandemia está demostrado de que cada 10 años cambiaba una generación, una forma de pensar. Durante la pandemia, esos 3, 4 años aproximadamente bajó a 7.9 años. Y hoy, post pandemia, estaba leyendo hace una semana unos estudios de psicología, y jamás pensé que yo iba a leer algo de psicología, pero tenés que adecuarte. Los paradigmas de ayer ya no son los de hoy y no van a ser los de mañana. Entonces, si querés seguir vivo profesionalmente, tenés que adecuarte. No hay vuelta que dar. Hoy estamos hablando de cada 4.6 años está cambiando. Entonces, vivimos en un mundo cambiante y tenés que adecuarte a eso. Exactamente, bueno, hay tanto para hablar, todo acerca de la educación que ya viene desde los colegios, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo también, y cómo nosotros tenemos que empezar, a cómo el campo se pone en vanguardia, también la educación le tiene que seguir el paso para tener la capacidad, ¿verdad?, de seguir desarrollando todos estos tópicos tan importantes para saber comprender todo lo que es el agro. Y bueno, justamente el siguiente tópico que quiero consultarte es: ¿cuál es la importancia de la formación técnica exclusivamente hablando del agro, ¿verdad?, en nuestros jóvenes? Bueno, hoy estamos hablando de que la importancia de la economía del agro. Hablemos primero de lo macro para tratar de llegar a lo micro. El campo significa el 60-68% del Producto Interno Bruto, con su cadena de valor. Entonces, sin el campo, el Paraguay no vive. El 75% de las remesas que viene para el tipo cambiario del dólar depende de la soja, depende de maíz y depende de la carne. Entonces, el campo está metido en todo lo que es la realidad. Si hablamos de educación, el modo de vida de que llevan nuestros abuelos o nuestros padres hoy ya no da más. Andar con una azada, andar con un machete, ya no existe una forma de continuar. Con el calor que hace hoy es imposible en realidad. Entonces tenemos que hablar de que la educación tiene que ser el cimiento
de una transformación productiva. Yo no quiero hablar cambio porque esa palabra cambio ya se politizó, se mediatizó y se prostituyó realmente, pues se sacó de contexto lo que significa. Entonces, busquemos un sinónimo que hablamos de una transformación productiva. Tenemos que proyectar un nuevo Paraguay. No existe forma. Y la base es la educación. Tenemos que fomentar la profesionalización a nivel de mandos medios, las escuelas agrícolas. Ojalá que los hijos de los productores que viven en Asunción también le manden al interior a estudiar a sus hijos, pero para eso también falta que haya mejores colegios también. Entonces hablamos de un sistema que tenemos que cambiar. No existe ninguna forma de continuar adelante. Hubieron muchas oportunidades. Existen muchas oportunidades. Existen muchos cursos posgrado ya hoy en día. Existen empresas que ya están premiando a el equipo de colaboradores que antes se les decía trabajadores. No es más, sí, hoy hablamos de que todos somos una familia dentro de una empresa, tanto en Asunción como fuera de Asunción. Entonces hay muchas becas para hacer cursos de maestría, de doctorado ya a nivel nacional como en el exterior. Cuando me recibí de ingeniero agrónomo en el año 93, postulé para una beca al Texas A&M University en Texas, en College Station. Me aprobaron, me casé, al poco tiempo vino Willy, mi primer hijo, y era por fax en esa época, ¿verdad? Había ya internet, pero lo más posible era por fax. Y me llegó una factura de la matrícula, $300,000. Wow. Entonces, estamos hablando de 2.000 millones de guaraníes. Y yo que no tenía ni para el pañal, pero imposible era, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que reinventarnos y todos tenemos que buscar progresar, y el progreso es en base a educación. Bueno, y hoy día también con todo lo que está ofreciendo el MAC, yo creo que no hay demasiado que buscar afuera si miramos bien acá todas las oportunidades que ya estamos teniendo, ¿verdad? Principalmente de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Hay colegios agrícolas también. Yo soy oriunda de Itapúa, le comento ingeniero, entonces sé que hay colegios agrícolas por allá. Sería bueno eso que mencionás de repente, las personas que nacen en la capital, en esta zona, que tienen otro tipo de agricultura, más que nada hablando de la zona central, muy diferente a lo que es el interior del país. Sería bueno un poco ese intercambio, como bien mencionás, ¿verdad?, de conocimiento para los estudiantes. Entonces yo creo que son nuevas ideas que vienen surgiendo, yo creo que a partir de estas charlas también. Y bueno, consultarte también un poco cuál es la importancia y qué impacto tendría la educación en nuestros jóvenes en el sector agrícola en la economía paraguaya. ¿Cómo podría afectar esta formación técnica en nuestra economía? La educación, como dijo Nelson Mandela, es el arma más fuerte para transformar o para no transformar una sociedad. Si hablamos de qué importancia tiene la tecnificación, hoy se habla mucho en charlas de innovación, tecnología I+D, ¿verdad? Pero también hablamos de replicatividad. ¿Cómo se puede replicar esto? Las escuelas agrícolas son o deberían de ser el cimiento, ¿verdad? Hoy lastimosamente no son. Hay que ser claro y hay que ser concreto, ¿verdad? Primero se tiene que dignificar el sueldo o los honorarios del profesional docente. Porque lastimosamente el Mariscal López fue el último héroe romántico, digamos, ¿verdad? Sin querer hablar si fue héroe o no fue héroe. Un comentario nada más. Pero todos nosotros estamos detrás de pagar las cuentas a fin de mes, tratar de progresar, tratar de darle mejor condiciones de vida a nuestra familia, y los salarios hoy en día de los docentes lastimosamente no están acompañando eso. Entonces, eso hace de que mucha gente que pueda dedicarse a la docencia no se dedica a la docencia. Quiere, pero no puede. Tiene que progresar y busca otro trabajo. ¿Qué importancia tiene? Hoy en día, si nosotros estamos hablando del maíz, el promedio a nivel nacional del carapepetá, que es una variedad que decimos nativa, que no es nativa, por medio de análisis y examen de genoma se sabe que viene de Guatemala, de Centroamérica. El promedio nacional está en torno a los 1.000
kilos por hectárea, 1 tonelada. Sin embargo, en Chicago tuve la oportunidad de mirar parcelas experimentales con riego, sacando promedio de 20.000 kilos. Entonces ahí viene educación también. Todo se puede hacer, sin ningún problema. Hay que ver cómo replicar nomás eso. Con los costos, falta una educación financiera, porque muchos productores hoy sacan un crédito, lo primero que quieren cambiar es su moto o su celular para su Facebook, para su Instagram, y no piensan en una recuperación de suelo, hacer un análisis de suelo, hacer una aplicación de calcáreo, fertilización, incorporar lo que es buenas prácticas. Entonces eso creo que es algo que falta a nivel de educación, incorporar lo que es la parte de administración financiera. Excelente, ingeniero, realmente tan profundo todo lo que podemos comentar y hablar acerca de todo lo que es la educación, la importancia de este tipo de charlas también, para que se vayan capacitando y yo creo que vaya creando conciencia todo el círculo también educativo. Como bien mencionaste, los profesores muchas veces tienen ganas de enseñar, es una gran labor, pero a la hora de sustentarnos es un poco complejo. Entonces es como una pirámide que se tiene que ir ordenando y reestructurando, y bueno, es aquí la importancia de este tipo de charlas, de debates, como bien mencionaste al comienzo, para tomar y crear conciencia acerca de todo lo que esto conlleva. Y bueno, también finalizando un poco esta entrevista tan importante e interesante, le invito, ingeniero, a dejar algunas palabras, ya sea a autoridades y también a aquellos jóvenes y padres que estén interesados en empezar a incursionar en la educación agraria en nuestro país. Bueno, en toda sociedad del primer mundo, o una sociedad que quiera proyectarse, tenemos que tener en cuenta de que hoy Paraguay está invirtiendo en educación. Hablamos en educación, en investigación, en medicina, en arquitectura, en agronomía, en veterinaria, en todo lo que es el ámbito de educación, aproximadamente entre el 3 y el 4%. ¿Es mucho o es poco? En un país del primer mundo estamos hablando un mínimo 7 a 8%. Entonces estamos hablando de el piso de abajo de un país del primer mundo, está el doble del techo de nosotros en inversión. Entonces ese es un punto muy importante, pero basta ya de llorarle al papá de Estado por toda nuestra falencia. Creo que el cimiento de toda educación, de toda sociedad, empieza por la familia. Entonces inculcarle valores a nuestros hijos, que dejen el maldito celular un rato, el WhatsApp, Facebook, Instagram, y que vuelvan a leer libros. Cuando estamos almorzando, dejemos el celular afuera y entre nosotros, familia, dialogar. Basta de protestar contra los profesores, contra la escuela, contra el colegio. La familia tiene que ser el cimiento a donde pueda proyectarse el campo y la ciudad. Excelente, bueno, palabras más que suficientes yo creo que el día de hoy para tomar conciencia de que todo tiene una raíz, ingeniero. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus palabras hoy con nosotros. Vuelvo a repetir su nombre, el ingeniero agrónomo Rodolfo Grau, quien nos estuvo acompañando con este tema tan importante que es la base de todo lo que es la producción. Como bien mencionaste, la familia y la educación. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te esperamos nuevamente más adelante para seguir compartiendo, hablando de este tema que tanto nos importa. Muchas gracias, muy amable. Mi respeto para todo el equipo de trabajo. Gracias.